our client was thrust quickly into a role of having to babysit a small child, and an accident occurred and that child died. And unfortunately, accidents do happen. And it's a sad thing, it's an awful thing, but it doesn't mean that someone's culpable. I would ask the public to always listen to the facts and not jump to conclusions and allow the facts to come out as appropriate. Bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like, porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno, pues hoy voy a hablar de un caso que ocurrió el pasado mes de junio y que para algunas personas todavía plantea muchas dudas. Y es que, aunque las pruebas dicen una cosa, la presunta culpable dice otra bien diferente. Como siempre, en el apartado de comentarios podéis dejarme todas vuestras teorías. Así que, dicho esto, no me enrollo más y empezamos. La joven de la imagen es Nicole Birsey, de 29 años en el momento de los hechos. De ella se sabe que es hija de Peter Birsey, un reputado cardiólogo de Manhattan, y que en 2024 estaba haciendo un doctorado en psicología clínica en la Universidad Estatal de San Diego. Todo parecía normal en la vida de Nicole, hasta que en junio, en lugar de disfrutar de sus vacaciones de verano, acabó en una cárcel de Pensilvania acusada de varios cargos, entre ellos homicidio. Para entender este caso, antes tengo que hablar del matrimonio formado por Savannah Roberts e Ethan Katz. Savannah se hizo amiga de Nicole en mayo de 2021, cuando ambas estaban en el 5º año de Psicología de la Imagen Corporal y Trauma. En 2023, la chica se casó con Ethan y se fueron a vivir a Pittsburgh, una ciudad del estado de Pensilvania. En mayo de 2024, la pareja dio la bienvenida a sus gemelos, a los que llamaron Ari y León. Nicole seguía siendo muy amiga de ellos. Por eso, en junio, aprovechando que estaba de vacaciones, viajó hasta Pittsburgh para conocer a los niños. Una vez allí, la chica se alojó en un Airbnb del barrio de Sunnyside, que estaba a unas 6 manzanas de la casa de sus amigos. Los primeros días transcurrieron sin incidentes, hasta que el 15 de junio, Nicole y los Katz, acompañados de sus gemelos, se fueron de excursión muy cerca de su casa. A su regreso, como la pareja estaba muy cansada, se echaron a dormir, ya que previamente Nicole se ofreció a cuidar de los niños. De repente, la chica despertó a su amiga para decirle que cuando estaba cambiando el pañal a Ari había descubierto sangre, además de hinchazón y enrojecimiento en la zona genital. Los padres nunca habían visto nada igual en su hijo, así que preocupados, a eso de las 6:30 de la tarde decidieron llevar a Ari a urgencias, mientras que Nicole se quedaba en la casa cuidando de León. Tras varias horas fuera, a las 11:30 de la noche, la pareja regresó al domicilio y para su sorpresa, vieron que en la puerta había una ambulancia. Al parecer, León, de 6 semanas y media, había sufrido un fuerte golpe en la cabeza y falleció de camino al hospital. Como es lógico, la policía interrogó a Nicole y lo que ella contó es que se había quedado dormida mientras que el niño estaba sentado en su balancín sin las correas de seguridad. Según su versión, luego se despertó y fue a la cocina a preparar un biberón para el bebé. En ese momento escuchó un grito y cuando regresó a la habitación, vio que León se había caído desde su silla al suelo, la cual estaba a una altura de 45 centímetros. Al tocarle la cabeza, la chica se dio cuenta de que tenía un chichón bastante grande y que apenas podía respirar, así que por todo esto llamó a emergencias. Como he dicho antes, el pequeño falleció de camino al hospital. Sin embargo, lo que hizo saltar las alarmas fue que la autopsia no se correspondía con la versión de Nicole. El forense del condado de Allegheny declaró a la policía que una tomografía de la cabeza mostró que León sufrió una grave fractura craneal en el lado izquierdo de la cabeza, junto con múltiples hemorragias cerebrales. Por su parte, la doctora Jennifer Wolford, especialista en abuso infantil del Hospital de Pittsburgh, dijo que las lesiones sufridas tanto por León como por Ari no eran naturales ni accidentales. Los padres negaron ser los responsables de las lesiones de Ari e insistieron que ambos niños estaban sanos hasta la llegada
llegada de Nicole. El otro forense que realizó la autopsia de León determinó que la causa de la muerte fue un traumatismo craneal por objeto contundente, dictaminando que se trataba de un homicidio. Ante estos resultados, Nicole fue incapaz de dar ninguna explicación plausible sobre la muerte de León, por lo que 2 días después fue detenida en su Airbnb y acusada de homicidio, además de agresión agravada y poner en peligro a un menor. En la corte, Nicole se declaró inocente, pero aún así fue encarcelada sin derecho a fianza. Luego, a finales de agosto, se enteró de que la fiscalía iba a pedir para ella la pena capital. Pensilvania no ha acabado con ningún preso desde el año 99 y Josh Shapiro, el actual gobernador, ha mantenido una moratoria que se introdujo por primera vez en 2015. David Schranger, el abogado de Nicole, declaró ante los medios lo siguiente: "No era la dirección que esperábamos que tomara el caso. Estamos en total desacuerdo con las alegaciones de la Fiscalía sobre la pena capital. Por supuesto, litigaremos este caso hasta que se sepa la verdad. Por desgracia, los accidentes pasan. Mi cliente niega haber actuado mal y es importante señalar que no tiene antecedentes penales. Ella era estudiante de doctorado y amiga de la familia y además está absolutamente devastada por la muerte del hijo de sus amigos cercanos". El abogado continuó diciendo que al principio de cada caso hay mucha confusión sobre lo ocurrido y que ese es el propósito de un juicio, descubrir lo que realmente ocurrió. Mark Freeman, un abogado de Pensilvania que ha litigado en más de 20 casos del síndrome del bebé sacudido, dijo que la decisión de acusar a Nicole no le sorprendía en absoluto, y es que según él, en estos tiempos los profesionales de la salud se apresuran a la hora de certificar un abuso infantil. Freeman añadió que si él llevara el caso, pediría inmediatamente una segunda opinión sobre el veredicto de fractura de cráneo, afirmando que muy a menudo se encontraba con que la conclusión inicial era errónea. La familia de Nicole todavía no se ha pronunciado públicamente y está previsto que la acompañen el próximo 13 de septiembre en la vista que tiene programada ante el juez. Por su parte, los padres de los gemelos guardan silencio. Unos amigos de los Katz han comenzado una campaña para recaudar fondos para la familia, afirmando que León era un bebé hermoso que falleció en circunstancias muy trágicas. Ahora, tanto la fiscalía como los abogados de Nicole tienen un gran trabajo por delante para que la verdad sobre lo ocurrido salga a la luz. Sin duda, todavía quedan muchas preguntas en el aire, como por ejemplo, si Nicole fue la responsable de lo ocurrido con Ari, ¿por qué alertó a sus padres? O cómo un niño de 6 semanas pudo moverse de tal forma para llegar a caerse de un balancín. Joe Jacklon, sargento retirado de casos sin resolver, quiso dar su opinión sobre lo ocurrido con Nicole y los gemelos, y es que para él las casualidades en este tipo de situaciones no existen. Well, just from the criminal investigative standpoint, we don't believe in coincidences. So when you see something like this happen, I mean, you have to just turn your attention right to the person who was last seen with the children and left with them when they were in good health. So this is just part of the investigative 101 aspect of it. And it is a very disturbing situation. And this is the thing that keeps parents up at night. This is the kind of disaster that you're looking at, and parents just really go into utter fear because of something like this. También dio su opinión acerca de por qué Nicole alertó a sus padres de lo que le pasaba al primer gemelo. The question comes down to why does anybody do anything, right? So just from the investigative standpoint, calling 911 is not unheard of, or calling and notifying the parents is not unheard of in situations like this. So everything has to be taken with a grain of salt. They bring the child to the hospital, and right away the doctors and the nurses, I'm assuming, say that this is inconsistent to what the story has said. So now everybody is on alert. And as we know, nurses and doctors are mandated reporters, which means the police automatically get involved. And it really doesn't matter at a point what the family says, how good of a friend she is, or anything else. The police are taking this over as a criminal investigation as soon as the doctors and nurses say, this is not adding up. Y también habla de la pregunta que planteaba antes, y es que ¿cómo es posible que un niño de apenas 6 semanas sea capaz de moverse de su balancín hasta caerse? And the head is heavier than the rest of the body at that point too, so the heads tend to pull one way or the other. That's why you're told to hold them a certain way in order to support the neck and the head. So when you're dealing with this is an entire
crime scene run that we would call this. So the photos have to be taken. You take her story as it comes, right? This is a story, so the police will document that story and keep it in there and make it part of the permanent record. And like everything else, anything you say can and will be used against you in the court of law. Everybody is innocent until proven guilty. That's why investigation and documentation are extremely important. Ojalá los investigadores consigan averiguar qué pasó realmente ese 15 de junio con los pequeños para que se haga justicia. Como siempre, muchas gracias por vuestro apoyo y por ver el vídeo hasta el final.